Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast Programación 101. Mi nombre es Roberto Díaz y en este podcast vamos a cubrir temas de programación, soft skills y más. Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a cubrir otro episodio del podcast Programación 101, donde hablamos de programación, soft skills y más. Mi nombre es Roberto Díaz y les quiero hacer recordar que tengo un Instagram que se llama Programación 101 y también un blog, el cual es robertocs.com, donde pongo cosas sobre programación. Y sin más que decir, el tema de hoy va a ser sobre las matemáticas en la programación. Entonces, comencemos con esto. En verdad necesitamos ser matemáticos, necesitamos ser así súper buenos en matemática para ser buenos programadores. La respuesta corta es no. No necesitamos ser matemáticos para ser programadores. Entonces, pero primero vayamos vayamos por el principio, ¿no? Entonces, en esto de los programadores tienen diferentes backgrounds, ¿no? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos le llaman que estudias computer science, que en Sudamérica le llaman ciencias de la computación, o también le llaman ingeniería de sistemas, o tiene otro nombre así como ingeniería de software, y hay así un montón de nombres. Entonces vamos a ir por el comienzo y definir qué es computer science, ¿no? Entonces, computer science tiene dos palabras, ¿no? Ciencias de la computación, ¿no? Entonces, como dice ciencias, obviamente nos van a pedir para graduarte, o sea, te van a pedir que sepas que tengas un dominio de las matemáticas, ¿no? Y todo eso. Y es el camino que yo más o menos seguí, ¿no? Cuando fui por este rumbo. Entonces, las matemáticas que te van a pedir va a ser tu clásico álgebra, de tu college álgebra. Te van a pedir tu cálculo 1, tu cálculo 2, tu discrete math y nada más eso, o sea, matemáticas así, clase de matemáticas es lo que te van a pedir. Entonces, así en sí, cuando lleves los primeros cursos de programación, que va a ser ahí en la universidad, no vas a llevar mucha matemática, aunque no creas, la programación no está relacionada a la matemática. Si vas a escribir un poco de JavaScript o vas a escribir un PHP para comunicarte con la base de datos, no vas a necesitar matemática. Y tú me vas a preguntar, entonces, ¿para qué puedo necesitar matemática? Entonces, ¿para qué necesitas matemática? Vas a necesitar matemática para los cursos eh, como Machine Learning o como Data Mining. ¿Y por qué vas a decir? Porque en estos cursos generalmente cubren muchas cosas con estadística. Por ejemplo, te van a pedir hallar average, cuál es el median, cuál es el mode, cuál es el standard deviation y cosas así. Y si te entras más así en lo que es Machine Learning y cuando vas a cubrir los cursos como Reinforcement Learning, algo así se llama, entonces vas a tener que utilizar ecuaciones diferenciales, e incluso vas a tener que utilizar ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Entonces, si ahorita estás en el primer año, tal vez lo que te acabo de decir suena así un poco extraterrestre, pero no, no es nada del otro mundo. Es fácil, no es tan difícil. Creo que más suena difícil de lo que en realidad es. Y eso va a ser. Entonces, si vas a ser un programador web, ¿no? Si vas a ser un programador que va a programar en el frontend, entonces obviamente no vas a necesitar matemática, ¿no? Si vas a escribir, por ejemplo, que el usuario cuando entre tenga sus menús desplegados de tal forma y cuando haga clic sobre ellos cambie de colores, todo eso, no necesitas mucha matemática. Entonces, para eso no. O si vas a estar trabajando en el backend, vas a trabajar con la base de datos y estás constantemente escribiendo queries para recibir datos, o estás empujando data hacia la base de datos, no vas a necesitar tus ecuaciones diferenciales, no vas a necesitar no vas a calcular el límite ni nada más. Entonces, hay programadores que sí llevan mucha matemática. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si trabajas, digamos, estás trabajando para Oracle, ¿no? Y digamos, quieres mejorar el performance de cómo MySQL genera queries, entonces ahí sí vas a entrarte a los ciclos
cómo mejorar los ciclos, ¿no? De queries. Entonces ahí sí vas a llevar matemática, ¿no? Porque vas a tener que interactuar con el kernel. Entonces ahí sí vas a llevar matemática. O si vas a entrar algo así eh, como de robótica y necesitas calcular dónde, digamos, estás creando como un brazo en el que va a agarrar cosas o algo así. Entonces, para allá las coordenadas, donde se va a ubicar, para ahí sí vas a necesitar matemática, ¿no? Entonces, eso es lo que es un computer scientist, ¿no? Es lo que va a estudiar, eso, ¿no? Esa parte de matemática. Pero un programador no necesariamente tiene que saber todo eso, ¿no? Pero que sepas un poco de matemática no te va a caer mal. Pero no necesitas saber, pues, high level mathematics, ¿no? Porque no vas a hacer mucho, ¿no? Por ejemplo, en lo que hacemos los programadores, algo que en tu primer año o segundo año que vas a llevar esto de programación, vas a llevar, seguro te van a hacer resolver, esto es clásico, ¿no? Que te hacen resolver tu Fibonacci series, ¿no? Y te vas a dar cuenta que simplemente ahí aplicas matemáticas. Simplemente sumas el término anterior con el término que tienes ahora, o sea, con el número que es de ahora, lo sumas y te da tu segundo número, el siguiente número Fibonacci. Haces lo mismo, entonces, así sucesivamente, y te va a salir la serie Fibonacci, ¿no? Entonces, para eso simplemente necesitas simple matemática, ¿no? Lo cual es álgebra, ¿no? Eh, por ejemplo, otra cosa donde más o menos vas a ver un poco de matemática, pero no me iría tanto al lado de que vas a ver matemática, ¿no? Sino que va a ser un poco del pensamiento lógico, ¿no? Entonces en esto va a ser, por ejemplo, cuando vas a utilizar algoritmos para reordenar listas en un array. Por ejemplo, el bubble sort, ¿no? Entonces ahí sí vas a tener que tener es como lógica nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo tú lo harías así en persona y cómo lo escribirías en un lenguaje de programación? Entonces, más que todo es cómo resuelves problemas de una manera lógica. No tiene que ver tanto como qué tan bueno eres en matemáticas, ¿no? Entonces, eso sí, hasta ahí no se va. Y los cursos de Machine Learning y Data Mining son cursos llevas cursos casi de último año y son cursos ya que llevan las personas que probablemente están buscando a hacer estudios de máster o de PhD. ¿Por qué? Porque según si tú ves los job postings, ahí te va a salir de que si quieres entrar a estos roles de data scientist, vas a tener que mínimo te piden que tengas un máster, ¿no? En computer science, ¿no? Entonces estas personas pues van a llevar más matemáticas y todo eso para entender esos algoritmos. Y claro, si tienes una buena base, bueno, si tú has llevado o vas a llevar este curso de Machine Learning, y cuando vas a llevar los algoritmos, estos supervised, el CMB, el Support Vector Machine, y vas a llevar otros regression, sí, regression algoritmo, el reinforcement learning, todo eso. Lo que va a pasar es que en su core, o sea, sí, en el fondo, lo vas a entender mejor, o lo que me pasó a mí, que lo entendí mejor cuando lo entendí de un punto de vista matemático, ¿no? Entonces, cómo las cosas son consideradas ahí, o sea, los coeficientes, qué peso tienen en el modelo matemático o en el algoritmo, ¿no? Entonces eso te va a ayudar, ¿no? A entender, pero más que todo es como, no diría matemática así como de cálculo en la que vas a resolver límites y diferenciar y cuestiones diferenciales, solamente cuestiones diferenciales vas a tocar en eh, reinforcement learning, vas a tocar algo así como discrete math, o sea, matemática discreta, en la que, en la que tienes que hallar esas cosas sumatorias de términos, así el producto, o cuando vas a hallar ¿cómo le dicen esto? La entropía, ¿no? Entonces, la fórmula de entropía, entonces simplemente es aplicar una simple fórmula y después esa fórmula la tienes que sumar y sumar y sumar mucho mucho, mucho, mucho. Entonces, no es tan difícil, solamente es una fórmula que la pones. Entonces, no necesitas ser un matemático, ¿no? Que va a venir con fórmulas y que te va a derivar esto desde principios básicos, ¿no? No es como en física, ¿no? De que a veces los problemas de física que te ponen es de que, ok, derívame el momento de inercia, no, derívame no sé, la primera ley de Newton desde la conservación de energía o deríame esta ecuación
dado que tienes estas condiciones, ¿no? Entonces no te van a venir cosas, no va a ser esa clase de matemática, va a ser una matemática más light, ¿no? Y sobre todo para la programación, como te dije, si vas a hacer web o si vas a hacer backend, o por último, ¿no? Si vas a hacer todo el full stack, no necesitas ser un matemático, ¿no? Pero si vas a trabajar para, creo, como imagino, ¿no? Sitios como IBM o tal vez Google, ¿no? En el que están haciendo performance y están haciendo o sea, cómo hacer las cosas más rápido y todo eso. Entonces, o trabajan con low level systems, ahí sí vas a necesitar un poco más de matemáticas. Entonces, ahí sí si tu meta es irse por ese lado, entonces tal vez mejor va a ser de que sí vayas a tomar un máster y todo eso. Pero si simplemente tú buscas ser una persona, un programador así común y corriente, no común y corriente, pero un programador así normal, así que le gusta programar así, entonces, no necesita ser un prodigio de las matemáticas, no necesita ser para nada un Einstein, ¿no? Entonces, este podcast ha sido corto, pero espero que te ayude. Y bueno, y con todo esto te dejo y nos vemos hasta la próxima. Chao.